Hola, hola, bendiciones, bendiciones, gloria sea al Señor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor esté contigo. Hoy es un día maravilloso que hizo el Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por tu vida, por mi vida, por la de todos los que hemos creído en el nombre del Señor y que estamos llenos del gozo del Señor. Bendito sea su nombre. Hoy estamos dándole gracias a Dios también por Vida TV, un canal que nos ayuda a expandir la palabra de Dios. Así es que si no te has suscrito, suscríbete porque esto nos ayuda a llegar a más lugares, a más personas, que es el propósito de este canal. Que Dios te bendiga. Bueno, pues hoy tenemos continuación de aquel seminario que comenzamos la semana pasada sobre las maldiciones generacionales y otras maldiciones, maldiciones generacionales y otras maldiciones. Aquí estábamos diciendo que independientemente de que el hombre haya querido irse por una línea de que ya después que aceptamos a Cristo todo fue hecho nuevo, según establece 2 Corintios 5, verso 17, pero al analizar el contexto de este capítulo nos damos cuenta que Pablo está hablando de que somos una nueva criatura en Cristo. Es decir, que nosotros cuando aceptamos a Cristo nos hacemos uno con el Señor. Siento que es muy necesario que expliquemos esto para que entendamos, porque sé que hay una doctrina que está queriendo establecer que después que llegamos a Cristo ya todo está hecho, ya no hay que pelear más nada, ya toda maldición fue cortada. Déjeme decirle, estamos en un error si creemos así, porque de lo contrario no existirían tantas familias con tantas enfermedades, con tantos divorcios, con tantas cosas que vemos que se va de generación en generación. Y estábamos estableciendo que nosotros hoy podemos ser libres de esa maldición. Claro que sí podemos ser libres de esa maldición. Tenemos el poder de la sangre de Cristo, que es el arma más poderosa que tenemos para romper con esas maldiciones. Si tenemos en cuenta el libro de Éxodo en el capítulo 12, donde dice que la sangre del Cordero perfecto en aquel momento cuando Moisés quería que Faraón, por orden de Dios, que Faraón soltara al pueblo de Israel que estaba esclavizado. Ahí vemos cómo la sangre del cordero sirvió como señal para que el ángel de la muerte no entrara a la casa donde habían creído. Así es que si esa sangre de aquellos corderos, dice Hebreo, y lo habíamos visto la semana pasada, si la sangre de esos machos cabríos podía sostener y quitar el pecado y evitar que entrara ese espíritu de muerte y matar a los primogénitos, cuanto más la sangre de Cristo que está en nosotros. Pero eso lo vamos a desarrollar mucho más adelante. Pero quiero poner este precedente para que tengamos en cuenta que sí podemos mantenernos bajo una maldición aun cuando estamos en Cristo, pero sí podemos ser libres por la sangre de Cristo, y luego veremos cómo hacer una oración para romper con estas maldiciones generacionales. Pero quiero que veamos por la palabra. Estaba hablando desde el principio de la creación que el hombre estaba bajo maldición, aun cuando llegue a Cristo. Sigue una maldición. Hay una maldición que fue cortada, y es la naturaleza pecaminosa, fue cortada porque la sangre de Cristo lavó nuestros pecados y nos une al Padre. Y ese era el propósito de Jesús en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Pero hay cosas que están en el aire porque aún nosotros no hemos establecido, no hemos orado como conviene, dice la palabra. Pero veíamos cómo Deuteronomio 28 habla de maldiciones y que sería de generación en generación. Así que aunque nosotros no vivimos bajo la ley, pero sí hay versos y hay cosas que nosotros tenemos que pelear hoy, porque viene de generación en generación. Bendito sea su nombre. Y entonces habíamos estado hablando de el ejemplo, hablando de evidencias bíblicas de maldiciones que han ido de generación en generación. Existen muchas, pero una de las que más me llama la atención es el rechazo, y quería hablar de David, pero antes quiero hablar de Abraham. La maldición
que el propio Abraham, siendo el escogido de Dios, siendo el hombre al que Dios le dio todas las promesas de que llenaría la tierra, sin embargo, este hombre desató una maldición y la vamos a ver por la palabra. La maldición de rechazo y pérdida de los derechos de la primogenitura, que en aquel momento, en ese contexto histórico, era algo tan importante que no se podía perder la primogenitura, perdía la bendición, perdía toda la herencia que podía recibir para seguir en su vida. Pues vemos esto cómo se va repitiendo de generación en generación. Así es que en Génesis capítulo 15 vemos en adelante hasta el capítulo 21 se desarrolla la historia de los hijos de Abraham. Sabemos que Ismael fue concebido por petición de Sara porque no creyó la promesa que Dios había dado a su esposo y vio que ella no podía tener hijos, ella era estéril, por tanto le ofreció a la sierva para que tuviera prole, para que esa herencia de ellos no quedara en otra persona, sino en su, y ella quería ser madre. Así es que en ese momento, así como Adán obedeció a Eva a caer en el pecado, así mismo Abraham obedece a Sara y cae en el pecado, se acuesta con la egipcia Agar y esta le da un hijo. Ese hijo se sabe que fuera de la promesa. Luego vemos más adelante que él termina desechando a su hijo, al primogénito Ismael, lo saca y sabemos que lo hace porque no era el de la promesa, pero las consecuencias del pecado lo siguen con una maldición de rechazo que viajó de generación en generación y de pérdida de la primogenitura. Isaac, el hijo de la promesa, tiene dos hijos. Dice que amó más a Esaú que a Jacob. Mire cómo ya se ve el rechazo aquí. Dice que Isaac, el hijo de la promesa, ya sabemos que había rechazado a Ismael porque Sara se quejó, porque Ismael estaba haciéndole bullying a Isaac. Por tanto, ella le pide que los saque de su presencia y él los manda al desierto. Ahí Dios en su misericordia lo recoge, sabemos toda esta historia. Pero vemos cómo esta maldición de rechazo y abandono de la primogenitura sigue y sigue de generación en generación. Isaac, que es el hijo de la promesa, ya tiene dos hijos de Rebeca, tiene aquellos dos hijos, pero sin embargo, y vemos cómo otras maldiciones también se cumplen ahí, ¿verdad? Cómo se repite la historia, cómo la mujer de Isaac también era estéril, cómo ella tuvo que clamar, cómo los dos negaron a las mujeres cuando llegaron ante los filisteos. Qué tremendo, se repite la historia. Y lo vemos que esto es una maldición que va de generación en generación, pero la más marcada es la del rechazo y la pérdida de la primogenitura. Isaac, el hijo de la promesa, tiene estos dos hijos, ama más a uno que al otro, a Esaú más que a Jacob. Y su esposa amó más a Jacob, el rechazado. Pero Esaú vende también la primogenitura. No le interesa. Él estaba, yo diría que Esaú vivía en una constante depresión. Era un hombre conformista. No le importaba, pero eso venía por una razón, porque había una maldición que había estado de por medio. Vemos en nuestra familia personas que decimos, no entendemos por qué actúa de esta manera. No entendemos si le hemos dado toda la educación, si lo hemos llevado igual que al otro hijo. Sin embargo, este es tan diferente. Hay que buscar la raíz del problema. La raíz del problema en Esaú y en Jacob, que se convirtió en un problema de años, porque vimos cómo logró cambiar vendió Esaú la primogenitura. Esaú hace trampa, la mujer, la madre, hace trampa, le cambia el hijo y le da ciertamente para que se cumpliera la pérdida de la primogenitura y el rechazo, le da toda la bendición de la primogenitura a Jacob, que era el que él no amaba. Mire qué rollo espiritual
y de familia en este momento. Así es que todo esto, esta madre hace que el primogénito se encargue de cambiar los personajes al momento. Esta es otra historia, la historia de José. Vemos cómo José, que es el hijo de Jacob, vemos cómo Jacob también, en otra generación más adelante, cómo Jacob amó más a José y a Benjamín que a los otros 10 hijos. Mire qué tremendo. Ahí van por otras generaciones el rechazo y la pérdida de la primogenitura. Y lo vemos de una manera espectacular. Usted lo tiene que revisar en las escrituras. Después del verso 37, del capítulo 37 y 38, viene la historia de José. Y usted se va a dar cuenta cómo Jacob también hace acepción de personas con los hijos. Una cosa importante que tenemos que aprender es que no podemos hacer acepción de personas con nuestros hijos, porque podemos marcar la herencia de ese hijo. Podemos marcar lo que él va a hacer en su vida si usted compara, si usted hace acepción de persona con sus hijos, usted está trayendo una maldición a su hijo. Por eso hablaba de que son maldiciones generacionales y otro tipo de maldiciones. Tremendo. Así que la madre del primogénito se encarga de cambiar los personajes al momento de recibir la bendición, todo un plan macabro, donde la raíz principal del problema era el rechazo y la pérdida de la primogenitura. Así es que en el contexto de esta época, eso era totalmente muy, pero muy importante que hacía que la historia de esa persona pudiera ser correcta, pudiera venir con todas las bendiciones que debía de venir. Así es que lo vamos a ver en Génesis 25, del 28 al 31, pero Jacob también amó más a su último hijo, José y Benjamín, más que a los otros. Él rechazó, el rechazo estaba como herencia de generación en generación. Tanto es así que José al final le trae sus 2 hijos a Jacob para que los bendiga. ¿Y qué hizo? Los cruzó los brazos y aunque José trató de hacerle entender que este no era el primogénito, que era el otro, pues se cambió y él dijo, yo sé lo que estoy haciendo, y cambió y perdió la primogenitura. El hijo de José también. Vemos todos estos casos de maldición generacional que fueron desde Abraham hasta los hijos de José que nosotros podamos registrar en las escrituras. Pero otro de los casos es el rey David. Creo que es uno de los más evidentes en cuanto a otro tipo de pecados, como el pecado de adulterio, fornicación, todas estas aberraciones sexuales. Entonces lo vemos en el rey David y vemos que el primer pecado que David comete, lo comete cuando adultera, cuando hace que aquella mujer fornique, adultere con él, y esto trae una consecuencia. Y lo podemos observar como esto fue de generación en generación también, cómo pudo ir de generación en generación. El caso por eso es que él dice en el Salmo 51 que él está arrepentido porque él sabe que fue concebido en pecado. Él había sido concebido en pecado y todos estos pecados le habían seguido. Él había sido, él mismo reconoce, no se dice qué pecado, no se dice de la mamá de David, pero se supone que algo pasó con esta mujer, la madre de David, para que él diga que fue concebido en pecado y que este pecado fuera el que siguiera a las generaciones. Y lo vemos en Segunda de Samuel, en el capítulo 11, las consecuencias. Entonces, Natán vino, uno de los profetas, y le advierte, le empieza a traer una historia, es muy lindo, le empieza a traer una historia, cómo Natán lo confronta con su verdad, con su realidad, con su pecado, de una manera
que él mismo se da cuenta que había que poner un castigo al que había hecho esto. Y por tanto, él le dice, pues, este que cometió el pecado fuiste tú. Así es que tú vas a recibir toda la maldición de parte de Dios porque has pecado, has hecho pecar a una mujer, has cometido un pecado, pusiste a morir a este hombre, lo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás, mire la maldición, no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Y he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Porque David había dejado embarazada a esta mujer y él manda a matar al hombre para que no se descubra ese pecado. Pero como Dios no puede ser burlado, Dios no permite que aquel hombre entre a la casa, así es que él decide que él muera y por eso es que el profeta le está trayendo esto a memoria. Así es que vemos cómo esto trae una maldición y vemos que por mucho que él se esforzó, en el libro de Samuel, en el capítulo 11, por mucho que él se esforzó y trató de que no muriera su hijo, de que porque su hijo se había enfermado, el hijo de esta mujer se había enfermado de Betsabé, el hijo muere, pero entonces Dios al final le da otro hijo a Betsabé que es santo Dios, se me olvidó el nombre de este hombre. El más sabio, bueno, el más sabio, bendito sea el Señor me lo traerá a memoria. Como este hombre había traído, entonces Dios trae a Salomón, le trae a Salomón en sustitución, porque ya David se había arrepentido, David había pedido perdón a Dios, se había suplicado delante de Dios para que lo perdonara por ese pecado y ahora le da un hijo, fíjese bien, y este hijo, el más sabio de todos los sabios, un hombre que hacía, obedeció en todo a lo que David le había dicho, sin embargo, había tenido 1000 mujeres. Tremendo. Cae entonces Salomón en pecado, el mismo pecado del padre, y tiene 700 esposas reinas y 300 concubinas. Pero el hijo también de David había matado a Amón. Mire cómo sigue el pecado de generación en generación. Amón, uno de los hijos de David, viola a la hermana Tamar, a una de sus hijas. Y aquí que el hermano Absalón, mire, otro hermano, otro pecado que se va añadiendo en otra generación, el hermano mata por venganza a Amnón. Por causa del pecado de David, su hijo, el fruto del adulterio y la fornicación de Betsabé. Y David, entonces, ahí vemos todas estas cosas que van pasando de generación en generación. Hoy conocemos familias, aún estando en Cristo, observamos la maldición sobre ellos. Por ejemplo, mi familia, y aquí me pongo de testimonio, mi familia carga por una parte maldición de enfermedad y pobreza por idolatría y esclavitud. Mi abuelo era un terrateniente, tenía esclavos y esto hubo derramamiento de sangre, por supuesto que sé que hubo derramamiento de sangre, el Señor me lo ha mostrado y vemos cómo esta esclavitud ha seguido la generación, cómo esa pobreza, esa ruina en la que ellos mantenían a estos esclavos ha seguido una maldición sobre mi familia. Y hay una maldición de enfermedad de Parkinson, van 5 hermanos de mi madre, eran 10
2 han muerto por cáncer y 4, y mi mamá está en este proceso de la enfermedad de Parkinson. Todos con la misma enfermedad. Mi abuelo murió con demencia, mi madre está con demencia, todos los demás murieron con demencia y Parkinson. Así que vemos esta maldición como va de generación en generación. Eh, por el otro lado, por el otro lado, hay otra descendencia, hay otra ruina, hay otra miseria de alcoholismo, pero esta es por aberración sexual, divorcio, adulterio, fornicación, etcétera. Gracias a Dios, no he conocido ningún caso de incesto en mi familia, pero sí, esto ha sido tremendo como ha habido por la otra parte, ha sido todo divorcio, adulterio, fornicación, años de años en este proceso. Así es que uno de los tatarabuelos llegó a tener hijos con 10 mujeres diferentes y a cada una era una familia diferente. 10 familias, un hombre. Ven, oiga bien, 10 familias. Asimismo, el bisabuelo y el abuelo tuvo 21 hijos y llegó a tener hijos con 3 hermanas de una familia que eran vecinos y comadres de mi abuela, que la venían a cuidar cuando ella estaba de parto. Así es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado con lo que nosotros vemos y juzgamos de la familia, antes ir a la raíz para poder cortar esta maldición y que no siga de generación en generación. Así es que hemos visto en mi propia familia este pecado seguir de generación en generación. Y a veces siento que, por ejemplo, mi padre trató de romper esa maldición de muchos hijos y muchas familias. Siempre ha sido, somos solo 2 hermanas y siempre he estado bastante, pero sin embargo, el adulterio reina, el adulterio reina. Vemos que entonces en otras generaciones de esta misma familia vemos alcoholismo. Alcoholismo que uno murió de alcoholismo completamente a los 50 años, murió alcoholizado. Entonces vemos esa maldición como va de generación en generación, que por un tiempo se puede esconder esa maldición, pero luego sale porque hay algo que no se ha roto, hay algo que no se ha tratado. Y la psicología dice que todo ser humano establece que todos los seres humanos tenemos dos tendencias diferentes al llegar a la edad de tener conciencia y poder tomar una decisión. Y es que nosotros podemos decidir o hacemos lo que debemos hacer o decidimos, perdón, o decidimos no hacer lo que vimos hacer. Así es que suele tomar decisiones ante situaciones como este tipo de pecados y deciden no hacer lo que vieron hacer o siguen haciendo lo que vieron hacer y entonces es que va de generación en generación. Ahora bien, todo depende de reconocer el pecado y la decisión de obedecer. Reconocer, identificar dónde está el pecado, qué es lo que viene siguiendo a mi familia y yo decido romper con ese pecado. En Ezequiel 18, del 19 al 20 dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Recuerde que habíamos visto Éxodo 20, Levítico, Deuteronomio, cómo establece que la maldición de los padres iba sobre los hijos. Malaquías, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos para que no venga maldición sobre la tierra. Así es que vemos todo esto que puede pasar, que sí puede venir la maldición de generación en generación. Pero ahora Ezequiel está diciendo cómo es que no puede pasar, cómo haríamos para que no pase la maldición de generación en generación, el pecado del padre al hijo. Dice, y si dijeres, Ezequiel 18, 19 al 20, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre?
porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, si yo decido no seguir en una familia, gracias a Dios mi padre nunca fue alcohólico, pero suponiendo este problema de adulterio, bueno, como mujer yo podía haber decidido tener toda esta vida, pero decidí ser diferente, hacerlo diferente. Y he visto cómo Dios me ha respaldado con un matrimonio a los 20 años de estar separada, de estar sola, pero sirviéndole al Señor. Así es que vemos cómo esa maldición de adulterio y fornicación se cortó en mi vida y ahora Dios me ha bendecido. Yo no seguí la maldición porque por los otros hermanos de mi papá, la mayoría están solos, están divorciados, mis primos están divorciados, están solos y así sucesivamente. Nosotros, gracias a Dios, mi hermana casada por muchos años y yo ahora con un matrimonio estable para la gloria del Señor. Vemos cómo esa maldición aquí se cortó porque decidimos no hacer lo que vimos hacer. Ahora, hay otro tipo de maldiciones y quiero enfocarlo aquí para terminar con esto, pero lo seguimos la próxima semana. Las maldiciones que impone el hombre al sentirse ofendido o por venganza. Noé maldijo parte de su descendencia que hoy aún repercute sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque se vio ofendido, vio que su hijo lo había visto, su desnudez. Dice Génesis 9, 24 y 25, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Mire que establece la Biblia que fue su hijo Can el que vio su desnudez, no Canaán, sino su hijo Can, fue el que vio su desnudez. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Así es que vemos que esta maldición cayó del padre sobre el hijo. No maldijo a Can, maldijo a Canaán. Entonces, recuerde que a partir de Noé, de la descendencia de Noé se llenaría toda la tierra. Recuerde que toda aquella descendencia que nació de Adán y Eva habían muerto en el diluvio. Pero ahora había una nueva generación, toda la generación que viene por los tres hijos de Can, Jafet y Sem, son los otros hijos que va ahora Noé a llenar la tierra. Pero al caer este pecado, en ese momento, él maldijo a Canaán. ¿Sabe? Hoy por hoy los descendientes de Can se dice que son de África, de Canaán, que viene de la descendencia de Can. Menciono al padre porque de él viene la descendencia. Pero esta descendencia de Can se dice que son los de África, los de Egipto y Libia, tres naciones en pobreza extrema. Millones de africanos viven por debajo del umbral de pobreza. Son víctimas de conflictos armados y condiciones climáticas adversas, lo que ha originado que el 13% de la pobreza mundial se encuentre en dicho territorio. ¿Cómo le parece? La maldición que un hombre desató sobre el otro vino sobre todas las generaciones, incluso sobre la tierra misma. Mire, el caso de Gehazi, el criado de Eliseo, dice Gehazi y su descendencia fueron maldecidos con lepra, con la lepra de Naamán. En Segunda de Reyes 2, de 5, en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 20 al 27, hace toda esta historia. Pero dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve.
Eliseo se molesta con Gehazi y esto hace que él establezca esta maldición sobre Gehazi, su criado, porque había mentido, había una historia. Usted luego va a leer esta historia y se va a dar cuenta por qué había Eliseo maldecido de tal manera a Gehazi. Es por el pecado de Gehazi. Gehazi mintió, Gehazi engañó, Gehazi hizo una trampa que alteró a Eliseo de tal manera, lo vio tan deshonesto que lo maldijo a él y a su descendencia. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca, porque podemos maldecir. No solamente estás maldiciendo a una persona que te hizo mal, pero podemos maldecir a su descendencia. Escuche, en el libro de Santiago dice que por nuestra boca puede salir, por una misma boca, puede salir bendición o puede salir maldición. Depende de lo que salga de nuestra boca. Así es que vemos que hay personas que se enojan, sobre todo las que no están en Cristo, se enojan de tal manera. Hay casos en Cristo, por supuesto que hay casos en Cristo. En la villa del Señor hay de todo. Pero generalmente esto pasa en las personas que no conocen del Señor, que no conocen la palabra de Dios, que no tienen el temor de Dios para hablar y decir una maldición de este tipo. Recuerde que esto estaba en el Antiguo Testamento, estamos hablando ahora en la actualidad. Nosotros tenemos poder en nuestra boca que podemos maldecir con nuestra boca o bendecir con nuestra boca. Como hijos de Dios estamos llamados a bendecir. Pero si antes de Cristo usted maldijo a alguien y usted ve que esa familia sigue en esa maldición, o usted mismo sabe que alguien profirió sobre usted una maldición y usted puede ver esa maldición cómo le sigue, entonces usted se da cuenta que esto es real, que estas maldiciones van de generación en generación. Vemos familias que por una maldición impuesta o se quitan la vida, se quitan la vida o le quitan la vida a otro, y así sigue ese pecado de generación en generación. Así que la semana que viene vamos a ver las maldiciones que el propio hombre se impone con su propia boca. Vamos a ver varios versos bíblicos que nos establecen y nos dan luz al respecto. ¿Cómo nosotros podemos recibir maldición o podemos maldecir por lo que sale de nuestra boca? Y ese es el otro tipo de maldición que vamos a tratar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios añada sabiduría a esta palabra. Bendiciones.